Bueno, después de esta asamblea constituyente, donde se declara el inicio de la Revolución Francesa en contra del rey, vamos a tener que se realizan las siguientes cosas. Se los voy a decir. Primero, se da a conocer los derechos del hombre. Ajá. Derechos del hombre. Aclaremos algo. Son derechos, como su nombre lo dice, del hombre. En este entonces no se le considera a la mujer dentro de... no se le concibe como una persona, como un ente que pueda tener derechos. Incluso va a haber en este entonces ya mujeres que van a luchar por los derechos de la mujer, pero únicamente se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano. No confundamos esto con los derechos humanos. Ajá, eso va a pasar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos mucho antes. Entonces surgen derechos del hombre y de los ciudadanos. ¿Qué otra cosa? O sea, va a ser una reforma religiosa. Reforma religiosa. A partir de este momento los conventos y las iglesias van a cerrarse y van a quedar bajo el poder del Estado. El Estado es quien va a controlarlos. ¿Qué otra cosa? Esto no es relevante. Ok, esto sí. Con el inicio de la revolución, Luis XVI lo que va a hacer es escapar. No quiere jurar a la Constitución, o sea, no quiere reconocer el poder de la Constitución por encima de él e intenta escapar. Pero es capturado y es llevado de nuevo a la capital. Es llevado a la capital y allí lo tienen prisionero. No le queda de otra más que terminar jurando a la Constitución por medio de la fuerza, claro está. Pero después trata de escapar de nuevo. Trata de llegar a Inglaterra, no recuerdo a qué país trata de llegar y casi lo logra, pero es capturado. Lo llevan de regreso a la capital de Francia y ahí es fusilado. Es allí donde va a empezar una época que se llama la época del terror. Ahorita lo vamos a profundizar. Ahora, ¿cómo queda establecido el poder en esta nueva reforma creada por los franceses? El poder va a quedar dividido en tres. Uno, el ejecutivo. Dos, el legislativo. Primero, vamos con el primero. El ejecutivo, pues como todos lo sabemos, hoy en día queda en manos del presidente. En ese entonces queda en manos del rey. Posteriormente el legislativo queda a cargo de una asamblea de diputados. Bueno, diputados entre comillas, porque no es el término más correcto, pero bueno. Diputados, vamos a manejar. Que en este caso van a ser un total de 745 integrantes, mismos que son elegidos mediante voto a través de los ciudadanos. Y el judicial, el poder judicial, va a quedar a cargo de los jueces electos por el pueblo. Es decir, estos dos poderes van a quedar elegidos por el pueblo y sirven justamente para contrarrestar el poder del rey, para que ya no tenga poder absolutista. Muy bien, vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de la Asamblea Legislativa.
Asamblea Legislativa. En esta época en este momento de la Asamblea Legislativa, pues va a haber básicamente dos posturas. Obviamente en un movimiento siempre va a haber posturas radicales y posturas más laxas. Obviamente tenemos aquí a los tres poderes. Y la forma de gobierno que se había establecido era una monarquía constitucional. Monarquía constitucional. Es decir, se respeta el poder del rey, pero pues le vamos a poner un contrapeso que es la Constitución. Vamos a tener a los girondinos, a dos grupos políticos que son los girondinos. Y vamos a tener a los jacobinos. El grupo de los girondinos también se le conoce como el grupo moderado, aquellos que quieren moderados, aquellos que quieren conservar este esquema de la constitución, de monarquía constitucional. Pero el otro grupo, los jacobinos, ellos van a querer una república, quieren que de plano se acabe con la república. El grupo que ganó, pues fueron los jacobinos. Ellos tomaron la delantera y va a empezar una época comandada por el representante de este grupo. Su nombre es Robespierre. Y Robespierre, después de que pasó lo que les conté del monarca, de Luis XVI, de que lo tomaron prisionero y le cortan la cabeza, lo guillotinan, Robespierre va a empezar a cortar cabezas a diestra y siniestra. Va a empezar a matar a sus líderes políticos, que son los girondinos. A esta época de cortar cabezas se le conoce como la época del terror. Época del terror. Pues bien, esta época de la Asamblea Constituyente, les anoto aquí, abarcó de 1791 a 1792, para que anoten y lleven la secuencia. Después de este gran momento, bueno, ya cuando Robespierre comienza a cortar cabezas a diestra y siniestra, a esta época se le conoce como la Convención. Convención. ¿Por qué una convención? Porque se sentaron a dialogar girondinos y jacobinos para decidir el futuro del rey y de la forma de gobernar. Y pues es aquí en esta convención donde se decide buscar una república y matar al rey y matar a todos los detractores en contra de la república. Vamos con la siguiente etapa. La siguiente etapa se le conoce como el directorio. Les voy a decir lo que pasó en el llamado directorio. Dice: los diputados del centro al mando de la Convención Francesa terminaron con las leyes terroristas y dieron a conocer una nueva constitución, la de 1795, que encargó el poder a un directorio, con lo que se disolvió la convención, que había favorecido las artes, las letras, las ciencias, las enseñanzas, fundó el instituto en Francia e implantó un sistema métrico decimal. En este entonces Napoleón Bonaparte fue designado general de jefe del ejército de Italia y logró conquistar el norte y centro de la península itálica, comandado como comandante en ejército en contra de Inglaterra. Okay. Vamos a explicar entonces esta época llamada directorio. Entonces, durante la convención, fue donde se decidió cortar cabezas,
Va a haber otra época ya más laxa, el directorio. ¿Qué va a pasar con Robespierre? Robespierre va a terminar siendo víctima de sus mismos actos y al mismo lo van a guillotinar. Va a terminar siendo traicionado, o mejor dicho, van a desconfiar de él por adquirir tanto poder. Entonces lo terminan guillotinando. Se establece otra época, el directorio. El poder ya no va a estar en manos de la convención a cargo de Robespierre. En este momento el poder queda en manos de este organismo llamado el directorio, que como ya lo mencioné, funda el Instituto de las Artes, va a tener proyectos de cultura, va a enfocarse básicamente a tratar de reconstruir este país llamado Francia. Y van a tener a un líder militar muy importante, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Este gran personaje que va a conquistar gran parte de Europa, incluso va a tener cierta importancia en el territorio americano cuando se lleva a cabo la independencia de México. Ahora, vamos con la última etapa, que es el consulado. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante el consulado? Se van a nombrar, bueno, ya vimos que se estaba reconstruyendo Francia y van a tener que establecer un gobierno, o sea, el directorio no podrá gobernar por siempre. Se va a establecer un triunvirato. Un triunvirato es el poder en 3 personas. El primero, pues a quien ya les había dicho, va a ser Napoleón Bonaparte. Él no puede faltar porque poco a poco con sus triunfos militares se va haciendo de prestigio. También vamos a tener a un individuo que se llama Pedro Roger. Y vamos a tener a otro individuo que se llama Manuel Sieyès. Este es muy importante. Manuel Sieyès, no se los mencioné, pero este individuo es quien había escrito un texto que se llama ¿Qué es el tercer estado? Y en él habla de la problemática de que el tercer estado paga impuestos y los otros 2 estados están mantenidos prácticamente. No lo dice con esas palabras, pero lo da a entender. Y él es quien había propuesto una modificación. Entonces esos 3 individuos van a formar el triunvirato para gobernar lo que viene siendo Francia. Y posteriormente vamos a tener, bueno, lo vamos a tener de 1797 al 99. Ok. Y con esto es como termina básicamente la Revolución Francesa, con la formación del consulado. Ya posteriormente vendrá la Francia de Napoleón Bonaparte, ya no como ministro, sino como emperador, pero eso ya es punto y aparte. En otra clase hablaré al respecto. Ahora, ya vimos causas, ya vimos el proceso como tal de la guerra, y en lo que faltaría son las consecuencias. Pero las consecuencias yo no se las voy a dar como tal. Eso lo van a desarrollar ustedes. Yo anteriormente ya les había dicho la importancia que había tenido Napoleón Bonaparte en el proceso de independencia de México. Y por aquí va más o menos lo mismo. Ahorita les voy a mandar una foto donde vienen justamente las principales consecuencias, y quiero que ustedes me respondan una pregunta. Pregunta número 1. ¿En qué intervino
en que intervino la Revolución Francesa en Revolución Francesa en la América española, es decir, en las colonias de España. Quiero que aquí me hablen sobre las ideas de la Ilustración, cómo creen ustedes que repercutió aquí en América. Y la segunda pregunta, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay entre Napoleón y la Guerra de Independencia? Es decir, quiero que ustedes vean cómo es posible que pueda haber una relación entre un miembro francés y el proceso de independencia que ya vimos anteriormente. Ojo, en esta pregunta ya lo habíamos visto en la clase de Historia de México. Ya habíamos visto este tema de la independencia. Quiero que refresquen sus apuntes de aquel entonces y lo comparen con lo de ahorita. Entonces quiero estas dos preguntas. Y otra cosa, sobre las tareas que me mandaron. Las tareas que vienen de... ¿cómo se llama? De los valores, de formación cívica. Hubo quienes marcaban, ¿cómo se llama? Valores escolares. Nosotros solamente vimos tres tipos de valores, tres tipos de normas. Tres tipos de normas son las que vimos. Por lo tanto, todas las preguntas se deben enfocar en esas cuestiones, en ese tipo de normas. ¿Cuánto tiempo queda?